entonces así queda grabado para quien no esté. Entonces, como les decía, hoy quiero ver con ustedes algo, entre comillas, nuevo con respecto al material visto hasta ahora. Con esto terminaríamos básicamente todo lo que es economía abierta, nuestro como tópico. Les propongo entonces que nosotros terminemos la materia ahora. El jueves nos vemos de nuevo en Zoom, pero puramente para contestar a dudas y preguntas de ustedes. Entonces, bueno, yo me voy a preparar un ejercicio por si acaso ustedes llegan y no tienen preguntas y dudas, pero la idea es que revisen por lo menos gran parte del material, o sea, por lo menos gran parte de lo que deberían haber hecho hasta ahora, o sea, los ejercicios de la ayudantía, los ejercicios de las guías ¿cómo se llama? Yo lo llamé problem set, pero se entiende, son un ejercicio resuelto, lo que hemos visto en clase, de manera que el jueves me hacen todas las dudas y preguntas, pueden ser también dudas y preguntas conceptuales, por supuesto, pero yo imagino que la parte de aplicación quizá es un poquito más eh, complicada, entre comillas, no sé. Entonces, esta es mi propuesta. Por supuesto que si ustedes llegan o no llega nadie, y si ustedes llegan y no tienen dudas y preguntas, yo les puedo mostrar un ejercicio, por eso les digo, me voy a preparar una aplicación, pero el ideal sería que ustedes lleguen con dudas y preguntas. Entonces, tienen la clase del jueves de esta manera, tendrán la ayudantía el viernes y así llegan al control del martes súper preparadas y preparados. ¿Cómo les parece la cosa? Me gusta la idea, profe, a mí por lo menos. Perfecto, ok, Ignacia me parece. Ya si somos dos, está bien. Lo importante es que yo no me quede sola por allá, porque si no, el ejercicio me lo hago sola, no sirve mucho. Ya, perfecto, quedamos con esto. Segunda cosa, le subí, estoy un poco atrasada porque todavía no he empezado a corregir sus tareas, no hemos con Eduardo, pero por culpa mía, pero le subí, ¿dónde está? Oh, miércoles, un segundo, ¿dónde está aquí? No, este es mi mail, que no le quiero mostrar mi mail. ¿Dónde está la cosa ¿por qué se me... Bah, no, yo no quiero Zoom, quiero esto. Estamos aquí con el módulo. No, pero este otro curso. Un segundo, porque le quería mostrar ¿cómo se llama? En Canvas, ok, le subí y quiero que lo vayan a ver, por supuesto. Entonces, en módulos, esto, le subí dos cosas. Una es la pauta de la tarea, ok, de la tarea número 2. Me voy a demorar una semana por lo menos a corregir, nos vamos a demorar una semana a corregir, pero por lo menos tienen la pauta, por lo cual miren, si tienen alguna duda, la hablamos el jueves. Y otra cosa, que no sé si estaban en el mailing list ¿cómo se llama? De la charla que hizo Enrique Orellana del Banco Central el martes pasado, pero fue bastante gentil en el sentido que fue muy gentil, en el sentido que nos contestó a un par de preguntas más que yo le recolecté de ustedes del chat y puse aquí en el módulos este documento. Y en particular, por lo menos yo hago un mea culpa que no tenía claro y creo que cuando hemos hablado de política monetaria no le he hecho esta diferencia. Me gustaría que vayan a leerse este documento porque básicamente, como les estoy mostrando aquí, son 5 preguntas, ¿ok? Que hicieron varios de ustedes. Entonces hay una que tenía que ver con quién es el responsable de fiscalizar el trabajo de los consejeros, básicamente. Esta cuestión del dinero digital, que no sé si se acuerdan, habíamos discutido un poquito cuando hemos hecho el repaso del modelo ISLM. Y la cosa que me interesa bastante es la respuesta a la pregunta sobre
medidas, entre comillas, excepcionales de política monetaria que hizo, medidas no convencionales, ¿ok? Que hizo el Banco Central. Y aquí le explica algo que yo creo que no le mostré muy claramente. O sea que cuando nosotros hablamos del balance del Banco Central, en el activo, yo les decía, hay bonos, ¿ok? Entonces, en general, los bancos centrales de otro gobierno, de otros países, están autorizados a comprar diferentes tipos de bonos, incluido bonos del gobierno. Lo que yo no sabía es que la ley del Banco Central de Chile prohibía la compra de cualquier título fiscal en cualquier circunstancia, en cualquier mercado. Y la cosa interesante que no tenía yo para nada en mi radar es que las medidas excepcionales de política monetaria del año pasado fueron una de las medidas, porque algunas fueron básicamente lo que les dice aquí. ¿Dónde está? Perdón. Lo que hizo el banco fue básicamente comprar típicamente bonos bancarios, o sea, títulos de deuda de otros bancos, o de recomprar su mismo título de deuda, o sea, título del Banco Central mismo. Y en realidad, pero hicieron una reforma constitucional, no, ¿qué reforma fue? Sí, constitucional, para permitir al banco de comprar títulos del Tesoro, significa títulos de deuda del gobierno de Chile, con condiciones súper específicas. ¿Okay? Yo esto no lo tenía, no lo sabía, y no se lo conté. Y encuentro que algo importante de los cuales deberíamos estar al tanto, ¿ok? Entonces, entre comillas, uno pido disculpa para no haberlo tenido claro yo misma y encuentro que esta explicación de Enrique está bien clara, ¿ok? Entonces los invito a ir a leerse este documento, este PDF que le subí. Ok, ¿todo claro con respecto a esto? Está aquí, está donde está el módulo que se llama Charla Banco Central de Chile. Ok. Ya, entonces les dije que el jueves nos vemos, les dije que el jueves va a ser un día de pregunta-respuesta, tienen la tarea, la pauta de la tarea, a menos que, ojo que les subí el otro día, también tienen que ir a verlo, este Problem Set 2, donde hay ejercicio resuelto que tienen que mirar. A menos que ustedes no tengan alguna duda, pregunta, comentario, algo, yo pasaría a mostrarle la última cosa que le quiero mostrar en el ámbito de nuestro análisis de economía abierta. ¿No? ¿Estamos bien con esto? ¿Estamos todos ok? Sí, profe, se entiende. Perfecto, ok, entonces vamos con las últimas cosas que le quería mostrar. También esto se me olvidó. La parte que le voy a mostrar está en ahora le estoy mostrando aquí una lámina, unas slides en PDF, y esta lámina en PDF son la que aquí se llaman clase abierta C, el último grupo de láminas. Estas son, cuando la llamo así, clases abierta, tienen clases abiertas A, B y C, son esto, los PDF, mientras que después las cosas que yo voy escribiendo a mano caótica la llamo siempre láminas. Las láminas son este otro tipo este otro archivo que le voy subiendo. Ok, entonces le estaba diciendo parto de esta lámina que tienen, que se llama clase abierta C, ok. ¿Qué tenemos que ver hoy? Tenemos que hablar de un sistema de cambio que es bien diferente de lo que hemos visto hasta ahora, que va a ser el sistema de cambio fijos, ¿ok? Entonces, nosotros hasta ahora, como le decía en una lámina, no me acuerdo en cuál clase, pero básicamente nosotros hay dos grandes sistemas que nosotros estudiamos. En realidad hay muchas cosas entre medio, pero nosotros no nos ocupamos de esta, ¿ok? Para hacerlo simple, vamos a los dos extremos. Uno, que es el sistema de cambio flexible o flotante, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se llaman esta cosa intermedia. Y el otro sistema extremo es lo que vamos, o sea, el otro extremo del espectro es lo que se llama un sistema de cambios fijos, ¿ok? Entonces,
hay muchas cosas entre media, porque va a haber en la vida real, como siempre, no es ni blanco ni negro, hay un sistema de cambio flexible donde pero el Banco Central en algunas situaciones puede intervenir, como lo que le mostraba la vez pasada cuando hemos analizado la intervención del Banco Central de Chile el año pasado, y que ahora está yendo al contrario, está recomprando reserva de dólares. El año pasado tuvo que vender reserva, tuvo que vender dólares. Entonces, en realidad, cuando hablamos de flexible o flotante, significa la tasa de cambio se determina en el mercado por demanda y oferta. Esta es la idea. En realidad hay algo que, por ejemplo, ahora vamos a ver que el Fondo Monetario hace una pequeña diferencia entre una cosa que llama floating y algo que llama free floating. Dice, ¿cuál es la diferencia? Ahora la vamos a ver. ¿Ok? Perdón, quería borrar esta cosa. Y el otro extremo es al revés, un sistema de cambio fijo, donde fijo significaría en este caso la tasa de cambio se fija, por ejemplo, entre pesos y dólar se fijaría a 750 pesos por dólares, ¿ok? Por dólar, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo tendría una situación en la cual yo digo, la tasa de cambio en realidad es una constante, ¿ok? Y quien la fija y quien mantiene esta tasa de cambio, el Banco Central. Entonces yo en realidad le puedo escribir así y esto tiene que verificarse, por ejemplo, en cada instante, en cada momento del tiempo. Una constante. Ahora, hay muchas situaciones intermedias porque en realidad podemos tener, por ejemplo, unos sistemas de cambio que se llama, que en general, por ejemplo, de flotación sucia o sucios, o sea, de flotación sucia, que significa que, por ejemplo, hay una banda y se dice, ok, la tasa de cambio tiene que estar entre, por ejemplo, decimos, no sé, 800 y 700. Aquí dentro puede variar, pero si yo si yo me salgo de esto extremo, el Banco Central interviene. ¿Se entiende? O sea, le quiero decir la diferencia entre yo no sé por qué hoy tengo el computer particularmente lento y no logro más cerrar el chat. Ok. Ya. Me continúan a ver mi pantalla, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ven cuando o sea, la pantalla la están viendo, sí. Sí, Sí. sí se ve. Ah, ya, perfecto, ok. Entonces, si se entiende, ahora vamos a ver en realidad cuál es la definición precisa de esta cosa intermedia, para que sepan lo que existe en la realidad, ¿ok? Pero nosotros hemos estudiado estos sistemas y ahora vamos a estudiar este. ¿Cuáles son? Se ve la mega diferencia entre estos dos. Ahora vamos a ver qué tiene que hacer el Banco Central si vivimos en un sistema de cambios fijos. Pero antes, para tener un link con como les decía, con la realidad, una cosa fácil que uno puede hacer es googlear e irse a Wikipedia, ¿ok? Entonces, en Wikipedia, aparte, yo no lo sé qué tengo hoy, discúlpeme, no sé por qué no quiero mostrarle esto, quiero mostrarle esta otra página, pero al parecer se me bloqueó. Déjeme ver si lo puedo abrir así, con otro browser. Lo tengo súper lento. Entonces, nada, le voy a mostrar sin browser, le voy a mostrar lo que tengo abierto aquí. Sí, el Fondo Monetario Internacional cada año sale con un reporte que se llama Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions. O sea, básicamente le hace una catalogación, un listado de todos los sistemas de tasa de cambio que existen en el mundo, ¿ok? Y lo tiene que catalogar y darle una definición. Entonces, si yo salto a ver, entonces si quieren después le pongo el link, ¿ok? Entonces, si yo voy a ver la clasificación que me da el Fondo Monetario, me dice, hay fundamentalmente, como ven ya, hay 4 cosas y no 2, ¿ok? Bueno, hay residual, que significa todo lo que no sabemos bien exactamente cómo están funcionando o que no catalogamos muy bien, entonces eliminemos, o sea, residual, lo que no nos está dando ninguna información.
quedémonos aquí con 3. Hay floating regimes, que básicamente es tasa de cambio flexible. Me dice que son market determined, o sea, la tasa de cambio se determina en el mercado con demanda y oferta. Demanda de pesos, oferta de pesos. Ahora en realidad después hay 2 categorías, lo llama floating y free floating. La diferencia es mínima. Free floating le está diciendo, es verdad, básicamente, por ejemplo, Chile entra aquí dentro, free floating, es verdad que la tasa de cambio se determina en el mercado, pero pueden haber intervenciones muy puntuales, muy extraordinarias del Banco Central, por ejemplo. Después hay, en términos de lo que llama tasa de cambio fija, ¿ok? PEG, o sea, el término inglés para decir fijo, en este caso es pegged, o sea, como, creo que se podría decir como tipo anclado, ¿ok? O, entonces, si están leyendo algo en inglés, van a probablemente encontrar esta notación, esta definición, pegged, ¿ok? Entonces, de esto lo llama hard y soft, ¿ok? O sea, estos son tasas de cambio fija y de verdad fija, o sea, hard, ¿ok? Entonces, aquí entran, por ejemplo, las situaciones de dolarización. O sea, en Ecuador, básicamente, la tasa de cambio, o sea, no hay una moneda nacional, básicamente, es como la moneda que se usa el dólar. Entonces, más fijo que esto, la tasa de cambio no existe. O sea, básicamente, este es un exchange arrangement with no separate legal tender, significa que no hay otra moneda. Entonces, una economía dolarizada como el Ecuador. O también puede haber una cosa que aquí llaman Currency Board Arrangement, donde yo no quiero entrar en los detalles de todas estas definiciones, pero es para entendernos que la tasa de cambio está fija y está fija como por norma de ley, o está escrito en alguna parte, depende si, no sé, si según el país puede ser en el estatuto del Banco Central, en la Constitución, no lo sé, pero de alguna parte en una ley normal, pero está escrito como norma de ley que la tasa de cambio es fija, ¿ok? Después, en realidad, esto es menos común. Lo que es más común son lo que llaman soft pegs. O sea, es un sistema de cambio que definitivamente no podemos definir, no podemos considerar como flotante o flexible. Es direccionado, decimos, pero no es completamente rígido, ¿ok? Y después hay toda una serie de definiciones. Entonces, como les decía, miren, esto es lo que le acababa de demostrar antes. Pegged exchange rate within horizontal band. O sea, como les decía, hay una banda horizontal de 2 valores extremos. Aquí dentro la tasa de cambio se mueve, pero si sale afuera de estos límites, interviene el Banco Central. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos esta cosa? Eh, Me perdí en el último, o sea, el Sí. soft peg es lo mismo que el cambio sucio. Sí, exacto. Básicamente SoftPeg le está diciendo, sí, muy bien. Lo que yo, o sea, aquí dentro tipo cambio sucio, hay después también diferentes modalidades. Una de estas, por ejemplo, es la banda horizontal, pero lo que dice SoftPegs o sistema de cambio con fluctuación sucia o, si quieren, sistema de cambio fijo, pero no tan fijo, ¿ok? Entonces, básicamente la pueden ver como el vaso medio lleno, medio vacío, pero sí, soft pegs lo podríamos traducir nosotros como algo que tiene que ver con una flotación sucia, o sea, fluctúa poco, dentro de algún range, por ejemplo, con una banda horizontal o por ejemplo, le dice que hay una serie de valuta como establece una cierta relación con el promedio de alguna moneda importante, por lo cual si se mueve demasiado también interviene. O sea, las definiciones aquí dentro, estas 5 cosas son diferentes cada una, pero honestamente yo misma no me acuerdo la diferencia entre que significa crawling peg, crawl-like arrangement. O sea, si ustedes me preguntan, lo que yo tengo que hacer es bajar en el documento hasta llegar al diccionario, o sea, ¿cómo se llama? No diccionario,
glosario. El glosario. Eso, el glosario. Y en el glosario nos explica en detalle qué significan las diferentes definiciones, ¿ok? Entonces, lo que le decía aquí, exchange arrangement, y después me dice lo que estábamos buscando antes, ok, teníamos la varia clasificación y teníamos qué significa no separate legal tender, qué significa currency board, qué significa conventional peg, crawling peg, ¿se entiende? Aquí hay todas las definiciones y todo los detalles. Entonces, bueno, por misma curiosidad, bueno, pues lo que les decía, el peg de exchange rate con la banda horizontal lo hemos visto. Esto es bastante fácil de entender. Crow-like arrangement, bon, ok, le dice, aquí básicamente le estás diciendo, establecen un trend, ok, un trend estadísticamente, o sea, yo establezco con unos criterios estadísticos como un trend y después digo con respecto a el movimiento de los últimos X meses, ¿ok? Y después digo, ok, mi tasa de cambio tiene que estar en línea con esta trend o proyecciones, si quieren, claro, con un cierto margen de error. Entonces aquí dice, bueno, no podemos considerarlo como flotante porque en realidad yo le estoy dando una trayectoria y tengo que estar cerca de esta trayectoria, pero hay un poco un margen de variabilidad, ¿se entiende? O sea, yo no quiero que ustedes sepan todos los detalles, es para mostrarle que el mundo es complicado, ¿ok? Que cada país tiene su versión, puede tener su versión, y si uno quiere, simplemente va y se busca la información en detalle. Para nosotros está suficiente entender la diferencia entre flotante, fijo, como fijo extremo, entre comillas, nosotros lo que vamos a estudiar, y el mundo está en la mayoría de los casos entre estas dos situaciones extremas. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Entonces le hago dar vuelta a los ojos solamente para volver a esta tabla inicial aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende el big picture aquí de la situación? Sí se entiende, profe. Gracias. Super, perfecto, no, de nada. Ok, entonces, una vez más, nosotros hemos estudiado el total floating y ahora vamos a estudiar unas situaciones de hard, de tasa de cambio completamente fija. Si les sale la curiosidad, aquí, siempre en este documento, hay una tabla, ahora la voy a encontrar, la tabla 2. La tabla 2 le clasifica a los países, ¿ok? Entonces me dice, aquí por ejemplo le mostraba, hay una economías que son, donde le dice no separate legal tender, significa que estas son de economía que usan otra moneda y no tienen una moneda propia. Hay algunos que usan el dólar y otros que usan el euro. Y other, que no sé qué es. Entonces, por ejemplo, Ecuador es una economía dolarizada. Una economía que usa el euro son estos dos países como Kosovo y Montenegro que están en los Balcanes, son países chicos y básicamente bajo la influencia de la Unión Europea, por supuesto, y no de Estados Unidos, estamos en Europa en este caso, ¿ok? Después, entonces, tenemos las diferentes definiciones aquí. Si yo bajo, entonces, toda esta cosa son diferentes versiones de tasa de cambio fija o semifija, ¿ok? Crawling o flotación sucia. Estos son lo que les decía con las bandas horizontales, queda solo Tonga, bueno, hoy en día. Y aquí llegamos a la mayoría de los países que tienen floating o free floating. ¿Ok? Y como les decía, uno puede ir a ver la diferencia veramente mínima, pero como les decía, free floating aquí ustedes encuentran Chile. Bueno, aquí la diferencia entre estas tres columnas es simplemente porque también le hace una diferencia entre cómo gestionan la política monetaria los países. Bueno, es una información interesante, pero más allá, ¿ok? Me estás diciendo que estoy en un país con tasa de cambio flexible, Chile, y además, en términos de política monetaria, el target es una tasa de inflación, como nos dijo Enrique Orellana, de 3% en un horizonte de mediano plazo de 2 años. ¿Ok? Aquí también hay básicamente todos los países del área euro,
que no tienen un strict inflation targeting, por lo cual lo pone aquí en other, ¿ok? Tampoco Estados Unidos tiene un strict inflation targeting como categoriza Chile, ¿ok? ¿Se entiende? Pero lo que le quería mostrar es que si uno va a calcular, o sea, a sumar, hay muchos más países con el floating que no con los varios tipos de moneda, de tasa de cambio fija o semifija o lo que sea. Y además son países, decimos que los países desarrollados y la mayoría son con tasa de cambio flexible o flotante, ¿ok? O sea, no es un problema numérico, simplemente que estos son 35 más 31, el tipo de economías también, ¿ok? Entonces, no es para ser despectiva, pero aquí, si ustedes ven, con tipos de cambio fijo, semifijo, flotación sucia, tenemos países en desarrollo, muchos de lo que están en varios de África. Entonces, si uno ve en términos de PIB, los países que tienen la tasa de cambio flotante cuentan por una proporción mayor del PIB mundial que los otros países. Sin ser absolutamente despectiva, porque no estoy diciendo que para nada que donde está, que Camerún no es un país importante, ¿se entiende? O sea, no, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo, profe? Súper. Bien. Perfecto. Sí, no se logró más, no me se logró más abrir, pero a ver si ahora lo puedo buscar aquí. Una cosa fácil, si ustedes lo quieren ver, en Wikipedia me parece que hacía un mapa con los datos del Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Entonces, simplemente podía ser útil, esto se lo quería mostrar, ¿ok? Este es la versión son los datos del Fondo Monetario Internacional del 2018, ok, menos recientes, ok, y simplemente alguien hizo el mapa según la clasificación, por lo cual ustedes ven en verde floating y pone junto floating y free floating. Ahora ustedes saben que efectivamente hay una pequeña diferencia, pero básicamente podemos ponerlo junto. Después hay el soft pegs, que sería todo lo que es tasa de cambio con flotación sucia o semifijo si quieren. Y después hay la cosa que llama hard pegs, que serían o la economía dolarizada o lo que tiene una... Profe, Sí. es que igual uno viendo los mapas y los datos y todo el tema, hay como una alta correlación en que el tipo de cambio sea como libremente como flotante ¿Sí? y una buena economía. Entonces, ¿por qué hay países que aún siguen optando por un tipo de cambio más fijo? Ahora vamos a verlo. Es una muy buena pregunta. Ahora vamos a verlo y fundamentalmente va a tener tiene que ver con preferencias, entre comillas, y en particular, cuando yo tengo una tasa, la razón principal es la siguiente. Es difícil pensar a una situación con tasa de cambio flotante y sin movilidad de capitales. O sea, básicamente la tasa de cambio flotante va juntas en estos países con una abertura de los mercados financieros y en particular de los mercados de capitales. Entonces, si China prefiere, por sus razones internas, decimos, tener restricciones a los movimientos de capitales, cosa que ocurre, entonces es difícil, ahora lo vamos a ver más en detalle aún, pero la respuesta intuitiva, o sea, la respuesta general por ahora es esta. Es difícil conciliar una tasa de cambio flotante en el mercado, considerando que tu acceso al mercado de cambiario es restringido. ¿Se entiende? Es lógico, más o menos lógico. Pero se ve. Sí, Entonces, más gracias. bien uno se puede preguntar por qué estos países prefieren tener mercados de los capitales con restricciones. Y allá no es tan evidente decir, no, tenemos que abrir los mercados de los capitales sí o sí. Efectivamente pueden haber razones que no son simplemente de autoritarianismo político, sino que, por ejemplo, si una economía es muy débil, tiene algunos fundamentos macroeconómicos muy débiles, abrirse a los mercados financieros internacionales puede tener consecuencias
de aumentar esta inestabilidad, típicamente Argentina. Entonces, ¿cuándo fue que Macri lo eligieron, entonces no me acuerdo más, si fue 2016 o 17, no me acuerdo, en todo caso, el año después que lo eligieron, Macri, que fue un presidente de, decimos, derecha liberal, ¿ok? Abrió los mercados, Argentina venía y volvió, ¿no? A un sistema con muchas más restricciones, en los años de la Kirchner, etc. Llega Macri, abre los mercados de los capitales. Probablemente ex post, porque ex post somos todos capaces de hacer, ¿verdad? De hacer juicios. Ex post, esta abertura probablemente tuvo algunas como no gradual, ¿ok? Probablemente tuvo algunos efectos de crear inestabilidad, por ejemplo, un excesivo endeudamiento en dólares de parte de las empresas, etc. ¿Ok? Entonces, yo no le quiero decir que no es tan evidente decir que los mercados de los capitales tienen que ser abiertos sí o sí siempre, depende mucho del nivel de desarrollo del país y de los fundamentos fundamentales de macro. En particular, China también, que es uno de los países más importantes, tiene aquí varias razones políticas. No le voy a contar de Irán, ¿no? Por supuesto. O sea, esto quizá a ellos les gustaría, pero están bajo embargo, con sanciones. No hay mucha elección aquí. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí se entiende. Súper. ¿Sí se entiende, profe? Perfecto. Ok, entonces, volviendo, esto es para darle una big picture, es para decir, uno, que no es inútil estudiar sistemas de cambio fijo, verdad que nosotros lo vemos de manera un poco extrema, pero es los mecanismos nos interesan y no es algo inútil porque buena parte de los países de África y en particular la economía, lo que va pronto a ser la primera economía mundial, que China tiene este tipo de sistemas de cambio semifijo o con flotación sucia, por lo cual es importante saber de qué estamos hablando. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa sistema de cambio fijos? Veámoslo de manera muy, como les decía, extrema. El Banco Central fija una tasa de cambio que llamamos E barra, y esta tasa de cambio se compromete el Banco Central a que se respete en cualquier instante de tiempo, sin hacer las cosas más sofisticadas de la banda de oscilación, nada. Esto se tiene que respetar E barra. Esto tiene una consecuencia fundamental, que sería que si el Banco Central es creíble, ¿qué puedo decir yo sobre la tasa de cambio esperada? Mientras que en el sistema de cambio flexible, si se acuerdan, nosotros teníamos que hacer alguna hipótesis y yo les decía, primer caso extremo, la tasa de cambio esperada es una constante, no cambia nunca. Según caso extremo, la tasa de cambio esperada en realidad se sigue siempre la tasa de cambio efectiva, ¿ok? Por lo cual estos eran los dos casos extremos. En estas situaciones de cambio fijos, si el Banco Central es creíble, entonces volveremos sobre esto, si es creíble que el Banco Central va a hacer respetar lo que anuncia, que esto es su commitment, ok, yo tomo el compromiso de hacer respetar esto. Bueno, la conclusión es que en el futuro la tasa de cambio va a ser igual a lo que yo tengo anunciado como tasa de cambio fija, y entonces todo esto es siempre y solo una constante. ¿Se entiende? La consecuencia es que lo que llamábamos la tasa de depreciación esperada, o sea, E esperado menos E, va a siempre ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ambas son iguales a E barra. ¿Sí? ¿Estamos ok? Esto es el la situación importante. Yo anuncio una cierta tasa de cambio, que va a ser una cierta de cambio constante. En realidad, entonces aquí le puedo sacar el T para decir que la tasa de cambio en T tiene que ser por cualunque T instante E barra.
Si esto es creíble, la tasa de cambio esperada en temas 1, en temas en temas I, cualquier sea, va a ser siempre igual a esta E barra, y entonces E esperado menos E va a siempre ser igual a 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Nosotros hasta ahora a nivel matemático solamente hemos ocupado cambio fijo, ¿cierto? Cambio flexible, cambio flexible. Nosotros Claro, pero mantenemos constante la E, como a nivel de ecuación. Nope. Esto me da susto porque ¿cómo nos mantenemos constantes? Sí, por ejemplo, en todos los ejercicios, las cosas que yo le mostraba, les decía, busquen el nivel de equilibrio de la tasa de cambio, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa si yo hago una política fiscal, una política monetaria, cualquier sea la cosa? La tasa de cambio cambia, justamente. Después, todo el mecanismo que nosotros hemos estudiado hasta ahora tenía que ver con ajustes de la tasa de cambio. O sea, dame cualquier sea el contexto. Tengo una curva LM, el contexto en términos de movilidad de capitales. Entonces, partimos con la versión, si quiere, BP horizontal. ¿Ok? Entonces, BP horizontal significa movilidad perfecta. Esta cuestión debería ser horizontal. Y en su versión, por ejemplo, donde la tasa de esperada es una constante. ¿Ok? Si yo te digo que hago una política fiscal restrictiva, ¿ok? La IS se desplaza en el punto, este es el punto A, en el punto B, todo el mecanismo que nosotros hemos estudiado tiene que ver con con la variación de la tasa de cambio, ¿verdad? Porque les digo, en B, ¿qué tipo de flujos de capitales voy a tener que observar, puesto que estoy en desequilibrio, estoy abajo de la BP? Sí, profe, disculpe, ya desperté. Ah, no, no te preocupes, ¿no? Yo me preocupé en el sentido que dije, Urco, aquí estamos con, con harta confusión, pero no tengo ningún problema a repetir. No te preocupes, lo importante es que esté claro. ¿Está claro? O sea, hasta ahora nosotros siempre hemos hablado de tasa de cambio que cambia, justamente. Entonces aquí tendría esta cuestión, bla, 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 etc. Pero está bien repetirlo, porque ahora esto no puede pasar. No puedo decirle que la tasa de cambio cambia, porque tiene que estar fija. ¿Se entiende? La grande diferencia, el concepto de que vamos a tener que estudiar ahora. Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Súper. Entonces, hagámoslo al tiro. Miren, hagámoslo al tiro. Retomo de este ejemplo que estamos haciendo a partir de esta situación. ¿Okay? Entonces, todo lo que estudiamos, hemos estudiado movilidad perfecta, imperfecta, alta, baja, todo esto se queda. Entonces, yo aquí ahora doy por given, doy por dado, que si le dibujo una BP plana, ustedes ya en su cabeza piensan, ah, ok, estoy en situaciones de movilidad perfecta de capitales. Perfecto. Entonces, parto con una política fiscal restrictiva, entonces lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, bajo el gasto público. Ok, entonces yo estoy en B. Ahora, la diferencia, perdónenme, con respecto a antes, esto es, déjenmelo escribir, lo escribo separadamente para que no nos confundamos, ¿ok? Entonces, esto gráfico y esto que lo estoy escribiendo aquí, le digo caso 1, que significa caso con movilidad, con tasa de cambio flexible, ¿ok? 1 es el caso flexible. Tengo una política fiscal restrictiva, la IS se me desplaza. En el punto B yo me encuentro por abajo de la curva BP. Esto significa que voy a tener un cierto, ¿cómo se dice?, desequilibrio, en el sentido que la tasa de interés es más baja de lo que debería ser, por lo cual hay capitales que se salen del país, flujos de capitales negativos implican que la moneda se va a depreciar y esto va a tener dos consecuencias. Uno, que la NX, bajo las condiciones de Marshall Lerner Robinson, la NX suben, y la otra es que, por lo que le escribí aquí, también la BP se mueve, ¿verdad? Porque le dije que esto era con una tasa de cambio constante. Ahora, si estoy en el mundo, ok, esto es la tasa de cambio flexible. Ahora paso a la situación 2, ok, entonces hagamos el paragón. 2 significa
en sistemas de cambio fijos. Lo cambio fijo significa que E en cualquier T tiene que ser igual a E barra y esto también tiene que valer por la tasa de cambio esperada. ¿Ok? Entonces, en realidad, si me permiten, voy a moverme, o sea, voy a usar partiendo el mismo gráfico que aquí no completé, ¿verdad? Porque yo aquí se lo escribí nomás, pero en el gráfico habría tenido que hacer todo lo... ¿qué otra curva qué debería hacer yo en este gráfico para que sea completo? Yo aquí simplemente lo escribí, pero no moví las curvas. Mejor hacer todo, ¿va? Me arrepentí. ¿Qué debería hacer yo en el gráfico arriba para terminar mi desarrollo? Porque hice el primer movimiento de la IS, que pasa porque G baja. ¿Qué otra cosa debería hacer yo ahora? Se mueve tanto BP como la IS, ¿o no? Perfecto. ¿Y dónde la muevo? La IS se aumenta, va hacia la derecha y la Perfecto. BP baja. Perfecto, excelente. Entonces, tengo un segundo movimiento de la IS. ¿Por qué? Porque NX sube y tengo un movimiento del hecho que E se depreció, por lo cual E sube, perdón, la moneda se depreció, o sea, E sube, E entra al denominador, toda nuestra BP se mueve hacia abajo, entonces por lo que yo grafiqué acá, mi punto final sería, de equilibrio sería el punto C. Ok, excelente. Ahora vamos al gráfico de la versión del mundo si estuviéramos en un sistema de cambios fijos. Primer cambio, o sea, aquí en realidad le tengo la curva LM, le tengo la curva IS. Sobre la curva BP, si yo estoy en movilidad perfecta, ok, entonces decimos que yo estoy en un mundo, en un país que decide de manera un poco extraña, pero analicémoslo igual, de tener, no tiene ninguna restricciones a los flujos de capitales, por lo cual tengo movilidad perfecta, pero decido de tener una tasa de cambio fija. Bueno, cada uno tiene sus elecciones, nosotros estudiamos los mecanismos y después, efectivamente, esta elección es poco probable, pero por ahora estudiamos simplemente los mecanismos. ¿Cuál es la consecuencia? Esto, la BP me va a quedar una simplemente recta, horizontal, al nivel Y estrella, porque E esperado va siempre a ser igual a E. ¿Ok? Entonces no hay estos términos siempre se simplifican. Esto le da 1, 1 menos 1, 0. Esta es mi BP. La BP, a menos que no pase algo con la tasa de interés del país de referencia extranjero, la BP está anclada, clavada aquí y no se mueve. Esta es la primera diferencia. Yo aquí no le puedo hacer la hipótesis que la tasa de cambio esperada es constante y no es igual a la tasa de cambio efectiva. No tiene sentido. Estoy en cambios fijos. ¿Okay? Entonces, esta primera diferencia, entre comillas, con esta situación de la BP. Bueno, aquí habría podido hacerle una hipótesis parecida, que esperado es siempre igual a E. ¿Okay? Pero aquí puedo hacer dos hipótesis sobre esperado, aquí no. O sea, esperado tiene que ser igual a la tasa de cambio efectiva cuando el Banco Central es creíble. Ok, entonces, ¿ahora qué pasa? Si el gobierno decide hacer una política fiscal restrictiva, ¿cuál es el problema? Yo parto del punto A. ¿Cuál es el problema cuál es la situación en el punto B? Existe un Tengo desequilibrio, flujo de pero Perfecto. lo- En B seguramente en equilibrio no estoy, ¿ok? Y estoy en desequilibrio. La tasa de interés es más baja de lo que debería ser, lo que tiene tendencia, o sea, el mecanismo es siempre el mismo. Esto yo debería empezar a ver capitales que salen del país. Lo que no puede pasar es la consecuencia en términos de variaciones de la tasa de cambio. ¿Ok? Entonces, para entender el mecanismo aquí, hay que pensar, si aquí todo el mundo, para sacar capital del país, los inversionistas, ¿qué hacen? Tienen que vender pesos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que si yo estoy flujos de capitales negativos, significa yo
vendo pesos, me compro dólares, si estamos hablando de Chile versus Estados Unidos, con los dólares voy a comprarme bono del gobierno de Estados Unidos, acciones de, no lo sé, Apple o quien sea, invierto en el mercado financiero de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, lo escribo así. Se venden pesos en abundancia. Esto es lo que hace que en una situación en la cual la tasa de cambio reacciona, su moneda empieza a depreciarse. Todo el mundo vende y el peso se deprecia. Cosa que aquí no puede pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central si todo el mundo se pone a vender pesos? Restringe la LM. Muy bien. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué hace el Banco Central? El efecto final, como justamente debería reconocer tu voz, pero la verdad es que no lo logro hacer. Así que, ¿quién era que habló? Fui yo, Tomás. Tomás, tienes razón, Tomás. Tomás ya nos está diciendo, miren, del punto de vista gráfico, yo sé que la BP no se mueve, ¿verdad? Tiene que estar aquí donde está. La IS se movió. La IS se movió una vez y no se va a mover más, ¿verdad? Porque la tasa de cambio, por definición, no se puede mover. ¿Y quién tiene que reaccionar? El Banco Central. El único punto posible de equilibrio es, creo, lo que Tomás nos dice, que la LM se tiene que mover por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Era esto, Tomás? ¿Estoy interpretando bien tu...? ¿Profe? Sí. Y eso pasa para que no se desvalorice el peso, ¿no? Exacto. Entonces, si yo tengo que escribirlo bien esto, le digo, en B hay una tendencia, los inversionistas aquí se quieren liberar de los pesos, se ponen a vender pesos como enfermo. Entonces, el Banco Central, para que el precio del peso, que sería la tasa de cambio, no cambie, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir... ¿Qué va a hacer el Banco Central? ¿Vende también? ¿Vendemos todos? ¿Vende el Banco Debería, Central? No, exacto. ¿Debería? debería bajar la oferta de pesos, pues, ¿no? Disminuirla. O sea, aquí yo quiero solo una palabra, según ti, y después vamos a ver la oferta cómo reacciona. Según ti, ¿el Banco Central tiene que comprar o que vender pesos? Tiene que comprar. Tiene que comprar. Tiene que comprar. Ignacia, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué tiene que comprar? Porque, a ver si se entiende. No entiendo por qué. Ok. Mira, el precio, o sea, si ustedes, yo le digo, ustedes tienen cualquier sea el bien, ¿ok? Tiene la cantidad Q y el precio. Tenemos una oferta y una demanda, ¿ok? Si yo le digo que tengo un exceso de oferta, ¿ok? O sea, que la oferta empieza a subir, el precio de equilibrio baja, ¿sí? Entonces, si la tasa de cambio es, entre comillas, el precio de la moneda, y aquí hay un exceso de oferta, o sea, aquí todo el mundo quiere vender pesos. Si todo el mundo vende pesos y el Banco Central no hace nada más, lo que va a pasar es lo que pasa en una situación de tasa de cambio flexible, que el peso pierde valor o sea, se deprecia. Entonces, si aquí todo el mundo vende, yo Banco Central tengo que decir, no, yo no quiero que el peso se deprecie. Entonces, lo que voy a hacer es poner una demanda de peso. O sea, el Banco Central tiene que intervenir comprando pesos. De manera que básicamente, imagínate, yo partivo del punto A, tengo un exceso o un aumento de la oferta de pesos y el Banco Central dice, viene perfecto, yo subo la demanda. De manera que el precio no cambie. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario comprando pesos. Todavía no me queda claro todavía no sé si nos queda claro que esto implica que la LM se desplace. ¿Cómo lo podemos ver esto? Si se acuerdan en su versión básica de activo y pasivo, esto es el balance del Banco Central, ¿ok? Aquí tenemos circulante,
y el encaje, fundamentalmente, y esto será el patrimonio neto. Aquí tenemos bonos. Si estamos en Chile, entonces típicamente son bonos bancarios. Y las reservas internacionales, que significa dólares fundamentalmente y euro. Ok, si yo entonces, si el Banco Central compra peso en el mercado cambiario, o sea, compro pesos a cambio de ¿qué? Aquí todo el mundo que estaba haciendo estamos hablando del mercado cambiario, ¿verdad? Entonces estábamos diciendo que aquí había una tendencia a ver flujos de capitales negativos, significa que los inversionistas aquí venden pesos para comprar moneda extranjera, siempre el ejemplo el dólar, podría ser otra, pero bueno, dólar. Quieren comprar dólares para irse a invertir en el mercado financiero estadounidense. Entonces el Banco Central tiene que intervenir en el mercado cambiario. Compra peso y vende, estos símbolos dice que es, no se entiende, vende dólares. Si yo vendo dólares... Profe, Sí. el Banco Central compraba pesos mediante los bonos, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué bonos? ¿En qué sentido? Por ejemplo, bonos de algún banco, algo así. Ah, no, ok. Cuando yo hago política monetaria, ok, muy bien que salió este tema, en general la manera de hacer política monetaria es, ¿cómo hago yo, por ejemplo, si quiero subir la oferta de moneda? Lo que habíamos visto es que típicamente para subir la oferta de moneda, el Banco Central, ¿qué va a hacer? Esto significa oferta de moneda, estoy hablando de la moneda nacional, yo estoy haciendo política monetaria, quiero subir la oferta de pesos en circulación, entonces voy a comprar bonos bancarios o me compro al banco un bono un título de deuda del mismo Banco Central, ¿eh? Compro bonos a los bancos, ¿ok? Entonces yo voy a tener más bonos que voy a pagar básicamente creando moneda, o sea, sube algo en el activo como en el pasivo, porque el total tiene que ser, el balance tiene que quedar en equilibrio, ¿ok? Entonces, la típica operación de mercado abierto que se hace para subir la oferta de moneda es básicamente aumentar lo que está en el activo y en el pasivo, en particular comprando bonos. Esto es el mecanismo típico para hacer política monetaria, ¿ok? Aquí estamos hablando, si quieren, de política cambiaria. Yo aquí no estoy interviniendo porque quiero subir o bajar la oferta de moneda. Yo aquí estoy interviniendo porque por norma de ley, imagínense, yo tengo que hacer respetar que la tasa de cambio tiene que ser igual a una constante. ¿Ok? Entonces estoy hablando de política cambiaria. Para hacer política cambiaria tengo que hacerla en el mercado cambiario, significa en el cual se transan divisas. Si yo compro pesos, voy a tener que comprar pesos a cambio de, o sea, compro pesos y vendo dólares. ¿Qué significa vendo dólares? Vendo, o sea, me estoy deshaciendo de mis reservas internacionales que están aquí dentro en el activo. ¿Se ve? O sea, esto me está diciendo que las reservas de dólares bajan. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Dígame dónde puede ser el problema. Porque no estoy segura. No, sí se entiende. ¿Sí? Ya, súper. Ok, entonces, el último step que tenemos que ver. ¿Cómo, si yo quiero hacer política monetaria, tengo que tener un aumento en el activo del mismo tamaño del aumento del pasivo? Entonces, déjeme sacar esta flechita amarilla que tenían que ver con la política monetaria. Y ahora entramos en este mundo. Si yo le estoy diciendo que aquí me van a bajar la reserva de dólares, esto significa que efectivamente yo comprando peso, piénsenlo de esta manera, compro peso, o sea, yo estoy sacando pesos de la circulación y le estoy poniendo dólares en circulación.
Entonces, me baja un ítem del activo como el ítem del pasivo. El resultado es que haciendo esta política cambiaria, el resultado es que la oferta de moneda nacional baja. ¿Se entiende? Pero no es que esto pase porque el Banco Central se despierta y dice, es necesario hacer una política monetaria. No, está obligado a intervenir con una operación que es en el mercado cambiario, que significa deshacerse, vender su reserva de dólares, lo que implica una reducción de la oferta de moneda nacional. ¿Cómo vamos? Profesora, Sí. me quedó claro, pero me confundí en el último, ¿Sí? porque si compro pesos no significa que lo estoy adquiriendo. Pero imagínate, hay muchos pesos que circulan en la economía, bien, esta es nuestra money supply en total, más los depósitos, ¿ves? Y a un cierto momento saco estos pesos y me lo pongo dentro, decimos, físicamente, como si fuera posible físicamente que retiro billetes y me lo pongo en la caja del banco. No hay más oferta, o sea, no sirven. Están dentro del banco central, pero no hay que sirvan. No es circulante en el fondo. No es circulante, exacto, no está nada más en circulación en la economía. Ya entiendo. Están bien guardados dentro del banco, cosa que, repito, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está obligado a intervenir para defender esta tasa de cambio fija? Ya, me queda ¿Sí? claro, gracias. Súper. Sí, De gracias. hecho, ok, se entiende esto que me baje, efectivamente, nosotros lo vemos en el gráfico, en la versión gráfica, que es lo que nos decía Tomás antes, porque lo que vemos con el desplazamiento de la LM hacia arriba. Punto final de equilibrio, C. ¿Qué pasó en C? Tenemos, bueno, la misma tasa de interés que antes, que no puede cambiar. Bajó el nivel del producto de equilibrio y también, cosa importante, bajaron las reservas. Ahora el Banco Central tiene menos dólares en su, les digo caja, pero no es caja, claramente estos son depósitos en dólares que tienen en otros bancos, bla, 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 no hay que sean papelitos verdes, pero pueden ser también papelitos verdes, pero la mayoría claramente son, no es el papel físico, ¿ok? Pero el resultado es que el Banco Central va a tener menos dólares, menos reservas. ¿Cómo vamos? ¿Y es posible que algún día se acaben las reservas, profe? Muy bien, es absolutamente posible. Por lo cual, aquí entramos en el mundo de la credibilidad. Si yo esto lo hago una primera vez, entonces si el gobierno es bastante, decimos, un poco en línea con objetivo, empieza a hacer una política fiscal de este tipo, que cualquier sea en realidad la política fiscal, lo pone, o sea, no cualquier sea, pero si hace esto, o por ejemplo, más que decir que una política fiscal restrictiva es, qué sé yo, un shock de confianza a lo inversionista y la IS se desplaza, ¿ok? Para no decir que es el gobierno que está poniendo el Banco Central en dificultad. Decimos que llega algún shock externo que me hace que la IS se desplaza. Bueno, el Banco Central tiene que intervenir. Estoy en C, me bajaron la reserva. Si llega otro shock, porque después del COVID, ojalá no, pero que no lo sé, tengo una mente apocalíptica y pasa otra cosa más, si hay otro shock, se acabaron o hay muy poca reserva, aquí el Banco Central va a tener problema en intervenir de nuevo. Y sobre todo, puesto que se sabe cuántos son las reservas, los mercados financieros van a decir, no, pero no puede ser. Entonces, allá empiezan lo que les decía, los problemas de credibilidad y probablemente a este momento voy a tener que la tasa de cambio esperada no va a ser más igual a la tasa de cambio anunciada. Entonces, bueno, hoy no alcanzamos, pero afuera, por su curiosidad, decimos afuera de lo que va a entrar en el control, vamos a ver el episodio de la crisis de los años 80, en el 82 en Chile, y fue claramente un problema de
a un cierto momento credibilidad, porque Chile tenía una tasa de cambio fija en los 80s, y un problema de credibilidad en términos de se le estaban acabando la reserva de dólares al Banco Central. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto solo por curiosidad histórica, pero sí, tiene mucha razón. Una vez que empiezan a hacer poca la reserva, todo esto el Banco Central no lo puede hacer más. Por lo cual es importante no quedarse cortos. Ahora, no estamos, si se acuerdan, yo le hice ya la otra vez, le había hecho el comentario sobre la política monetaria del banco, la política, las intervenciones especiales del Banco Central de Chile. Es verdad que Chile no está en una... bueno, no es necesario hacer el gráfico. Es verdad que aquí nosotros no estamos en una situación de cambio fijo, ¿verdad? Pero estamos en free floating, o sea, si se acuerdan, yo le contaba, y lo pueden ir a buscar en el sitio del Banco Central, en abril del año pasado, abril-mayo, empezaron con un programa de compras, perdón, reserva internacional, no soy capaz de escribir y hablar. El año pasado, con la crisis, en marzo, cuando empieza la crisis, empieza, además que venía de antes ya del estallido social, fuerte depreciación del peso. El Banco Central intervino con un programa de venta de dólares, ¿ok? Pero no fue la única cosa que hizo, porque si la única cosa que hace el Banco Central es vender dólares, el resultado es que baja la oferta de moneda. Estábamos entrando en la recesión COVID, el Banco Central lo entiende, la última cosa que quiere es reducir la oferta de moneda. De hecho, lo que quisieron hacer ellos era subir fuertemente la oferta de moneda, por lo cual el Banco Central el año pasado, en el transcurso del año pasado, intervino con dos grandes medidas. Uno, el programa de venta de dólares. Dos, lo que decía Joaquín, un gran programa de compra de bonos bancario o recompra de bonos, pero entendémonos que está comprando bonos a los bancos. ¿Se entiende? ¿Ven por qué fue necesario hacer el 2? Absolutamente necesario para que M pudiera subir, que de hecho fue el resultado. O sea, lo que querían era, aquí le puse dos flechitas y aquí una sola, justamente para mostrar que el Banco Central en total no quería seguramente no quería que la oferta monetaria bajara. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Esto es lo que habíamos visto, si mi browser me asiste, posiblemente, si ustedes buscan esto, la medida excepcional del Banco Central. Entonces, si se acuerdan. Tiempo que él se despierta. Esto aquí. Programa para la gestión de liquidez en dólares y en peso. Programa de venta de divisa para disminuir la excesiva volatilidad del tipo de cambio. Y esta es la parte que acabamos de decir, o sea, la venta de dólares. Y aquí, con programa de recompra de títulos de deuda del banco para dar liquidez a los agentes, tanto no bancarios como bancarios. Esto fundamentalmente significa, de un lado, compra de bonos para subir M, que más que contrarresta el programa que está escrito aquí de venta de divisa, significa venta de dólares. Ahora, dice, ¿por qué hace este ejemplo? Nosotros estamos en cambio flexible. Sí, por supuesto, le estoy haciendo un ejemplo de una intervención especial y muy puntual y muy excepcional del banco, que pero va exactamente en la misma lógica que le estaba diciendo antes, justamente para explicarle esto un poco más. Pero si volvemos a nuestro modelito, el resultado final es simplemente que yo, al haber o sea, el resultado final es que cuando estoy en un sistema de cambios fijos,
la política monetaria, en este caso el Banco Central, la única cosa que tiene que hacer es subir o bajar la oferta monetaria a través, lo que hemos visto, para defender la tasa de cambio. ¿Okay? Entonces, básicamente se dan cuenta que aquí el Banco Central, en el caso 2, con cambio fijo, el Banco Central pierde su autonomía. No es que puede hacer una política monetaria como le parezca, no. Tiene solamente que defender esta, o sea, si lo puede hacer, solo si está en línea con mantener esta tasa de cambio fija. Hagamos otro ejemplo, veamos de estudiar otra política, otra situación en la cual el Banco Central tiene que intervenir y cómo intervenir, etcétera, etcétera. Ya, profe. Ya, entonces a ver si me ayudan ustedes. Ahora voy a considerar ahora una situación de movilidad imperfecta y según nuestra definición, bueno, decimos, calitativa, le estoy haciendo una BP que es más plana de la curva LM, por lo cual decimos que aquí estoy con movilidad imperfecta pero alta. Alta movilidad de capitales. Y a ver la curva IS. Escribimos la expresión de la BP, entonces en general, si se acuerdan, escribo la versión en general y después la que no sirve. Teníamos la curva BP, nos dice, cuando le doy la forma funcional simple, lineal, a la exportación neta, etcétera, etcétera, para verlo más fácil, ¿ok? Y menos a 2K Y estrella y menos a 3K, ¿cómo se llama? E o epsilon. Ponémosle epsilon, pero sabemos que igual es. ¿Sí? Esta es su curva BP. En general, cuando tengo movilidad de capitales imperfecta, o sea, este K es algo que no es ni 0 ni 1, ni infinito, perdón, no es ni 0 ni infinito, por lo cual tengo la BP con la pendiente positiva que tenemos escrita acá. Si yo estoy en movilidad, si yo estoy con sistema de cambio fijo, E esperado es siempre igual a E, por lo cual este término no está. Aparte esto, no cambia nada. En términos, o sea, la curva BP queda con esta expresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora, otra cosa de la cual se pueden dar cuenta de nuevo. La curva BP en situaciones de cambio flexible se mueve o porque E entra acá o además porque E o epsilon entra aquí. Si estoy en un sistema de cambio fijo, entonces este epsilon o E, epsilon igual a E, si hago la hipótesis clásica, ¿verdad? Epsilon es igual a E por los índices de precios y esta cuestión la normalizo. O en todo caso es siempre constante, por lo cual yo hablo de epsilon o de E de manera como sinónimo. Si este epsilon es un E barra, epsilon barra, esta es una relación entre la tasa de interés y el producto y la tasa de interés. La curva BP se va a mover o si cambia la tasa de interés extranjera o si yo le digo que pasa algo a la renta extranjera. Si no, una vez más, la curva BP está clavada donde está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por definición la tasa de cambio no se tiene que mover. Ok, entonces si yo parto del punto de equilibrio A y pasa unos shock o una política fiscal o unos shock, pero esta vez positivo, a la curva IS, ok, ¿qué pasa en este mundo? A ver si me ayudan con la... ¿Hay flujos de capitales positivos? Entonces, a ver, yo te pongo varios puntos, tú me ayudas a explicar qué está pasando en varios puntos para que sea más claro. O sea, ¿por qué debería yo... O sea, en el punto C, a ver si Joaquín me quiere decir esto, ¿verdad? En el punto C, o en el punto B, no sé. No, en el punto B. Ok, perfecto. En el punto B... Ahí hay flujos de capitales positivos. Ok, entonces,
porque estoy arriba de la curva BP, la tasa de interés es más alta, entonces es más interesante venir a invertir aquí, ¿ok? ¿Qué tendencia, qué significa en términos de los inversionistas? Sí. O sea que E bajaría. Ahora, ¿O no? si fuéramos en un sistema de cambio flexible, ¿ok? O sea, más que nada era para ver el tema de las exportaciones netas, igual como se movía la IS, no para ver la BP. Porque la BP ahora ya no depende del tipo de cambio, se supone. Y la IS, ojo, la IS se desplazó una vez porque, no sé, lo podemos pensar como una política fiscal o pues, expansiva, o le puedo decir que, por ejemplo, hay unos shock de confianza a la inversión, ¿verdad? Yo le digo, no sé, se ponen todo eufórico y inversión es igual a B0 menos B1 por I, y le digo que B0 por alguna razón sube, no lo sé. O sea, esto que le diga que hay un shock de inversionistas de confianza o que sube el gasto fiscal, el resultado es que tu IS se desplaza a la derecha, ¿ok? Esto es el primer punto. Entonces, ¿cómo estamos razonando? En el punto B, es verdad que debería, como estoy por arriba de la BP, tendría tendencia a observar flujo de capitales positivo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la gente, los inversionistas venden o compran pesos. Compran pesos. Perfecto. Ahora, le pongo così, compra de pesos para entendernos. Si el Banco Central no interviene, esto implicaría una apreciación, pero esto no es posible, porque estoy en cambio fijo. Entonces, el Banco Central tiene que intervenir. ¿De qué manera? ¿Bajando el circulante o no? De nuevo, yo primero quiero escuchar si quiere comprar, si tiene que comprar o vender pesos, y después veamos qué pasa con el circulante y el balance. Estoy de acuerdo, hay que ver las dos cosas. Pero el Banco Central, si todo el mundo aquí compra peso, hay una tendencia al aumento del precio del peso, o sea, el peso tendería a apreciarse, pero esto no es posible. Entonces, si aquí todo el mundo quiere comprar peso, el Banco Central, aquí un poco, no sé si se dice en castellano un bastión contrario, no, no, ¿cómo se dice en castellano? Alguien que va siempre del otro lado de la corriente. Todo el mundo, los inversionistas, compran ¿Vende pesos. pesos? Muy bien. Entonces, tiene que vender pesos y comprar la moneda extranjera, que déjeme siempre hacer el ejemplo con el dólar, ¿ok? Compra dólares y vende pesos. Efectivamente, si yo voy a ver el balance del Banco Central, no, ¿dónde está el balance? Aquí. Si yo compro dólares, la compra de dólares significa que mis reservas internacionales suben. Compro dólares vendiendo peso, pongo peso en circulación en la economía. O sea, me está subiendo. Entonces, lo que es la base monetaria sube y entonces la oferta total monetaria sube. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿dónde va la LM? Hacia la derecha. O Muy sea, se bien. corre hacia la derecha. Se tiene que desplazar toda hacia la derecha, hasta cruzarse con la BP que no se movió y la IS que se movió una vez nomás. Se ve la diferencia antes, la IS se movía siempre porque pasaba algo, después había la tasa de cambio reaccionaba, y cómo reaccionaban las exportaciones netas, la IS se movía siempre dos veces, ¿okay? Una vez, o sea, siempre. Si yo le hablo de un primer movimiento exógeno de la IS, después había siempre un segundo movimiento endógeno, porque al cambiar de la tasa de cambio cambiaban las exportaciones netas. Aquí las exportaciones netas no ¿Profe? tienen que cambiar. Sí. Entonces la IS también, es que yo pensaba que era solo la balanza de pago, entonces la IS también deja, entre comillas, como de depender de la tasa de
No, no es que no depende, simplemente que la tasa de cambio no cambia. La ¿Me refiero a IS, epsilon? la IS siempre Ah, depende, ya. ¿ok? Esto es importante. La IS, o sea, aquí la pongo de manera más general, sin la forma funcional, ¿verdad? Pero la IS siempre depende de epsilon. El problema o la diferencia es que epsilon no cambia, por definición. Ya. Epsilon es igual a epsilon barra y no tiene que cambiar. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todo Sí. el mundo? Ahora, también el otro cambio que hay es en la inversión, ¿no es cierto? Que sube como la inversión como base, que sería B sub 0, o Ah, baja. si estoy haciendo un ejemplo con el aumento de B0, ok, entonces esto era para decir o uno o lo otro, da lo mismo, pero en este caso, si yo elijo ver qué pasa a un aumento de B0, la pregunta tuya es qué pasa con la inversión. En realidad, si la inversión, por cómo lo escribí yo, tiene esta forma, ¿verdad? I es igual a B0 menos B1i. ¿Cuál es que pasa en equilibrio? Es verdad que B0 subió, pero también, si tú te das cuenta, la tasa de interés de equilibrio sube. Pasó de A, del nivel IA, al nivel IC. Como, entonces sería como ambiguo el Así efecto. es, así es. Por ahora, yo aquí, por cómo está escrito, no sé cuál es el efecto que gana. Debería, si tuviera escrito el ejercicio con, por ejemplo, DY, DI, me lo voy a calcular, claramente en este caso esto es siempre cero, ¿verdad? Puedo ir a ver si hay algunas condiciones que me dicen cuándo la inversión sube o baja, podría verlo. Así, gráficamente, por cómo lo estoy haciendo ahora, es ambiguo, porque sube B0, pero también me está subiendo la tasa de interés de equilibrio, y yo no sé quién gana como efecto. Tienes razón. Perfecto, profe. Súper. Chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bien, profe, se va entendiendo todo. ¿Se va entendiendo? Súper. Déjenme entonces una sola cosa para cerrar y las dejo y los dejo ir. Voy a hacer otro gráfico para que le quede todo, bueno, esto lo borro, pero para que le quede todo Profe, disponible. ¿Sí? lo último, la última vez que se desplazó la IS, ¿por qué fue? ¿Cuál fue el shock que hizo que la IS se moviera? En este ejemplo, Sí. Ujú. les decía que podía ser un aumento de la confianza de los inversionistas, lo que le hacía subir Ah, ya. B0. Ujú. Podemos hacer Ya. el mismo ejemplo. La única cosa, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, simplemente que quería ver las situaciones de movilidad imperfecta, pero baja. O sea, la BP es más pendiente que la LM y quiero ver con ustedes si se ve alguna diferencia o no. Entonces, parto del punto A. O sea, entonces esto es, llamémoslo, baja movilidad de capitales. Y estudiamos el mismo shock, o sea, un aumento en la confianza del inversionista que le hace B0, que le hace que la IS se desplace. ¿Qué pasa ahora? Ahora los flujos de capitales son negativos. Exactamente. Entonces, aquí se dan cuenta que efectivamente cuando tenemos movilidad imperfecta, la situación es un poco más enredada porque depende cuánto imperfecto es, ¿ok? Entonces, yo estoy en el punto A, se desplaza la IS, el problema es que en el punto B yo tendría tendencia a ver flujos de capital negativos. O sea, aquí todo el mundo vende pesos, hay una venta de pesos. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central para defender la tasa de cambio? El Banco Central interviene. A este momento lo voy a reescribir. Interviene, si todo el mundo vende, el Banco Central, que va al revés del mercado, interviene comprando, ¿verdad? Tiene que hacer lo que habíamos visto antes, compra pesos y tiene que vender su reserva de dólares. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
efectivamente se ve, o sea, el punto final de cruce tiene que ser entre la IS que se movió, la BP que está clavada por allá, y quien se tiene que adaptar y correr por aquí por allá es básicamente el Banco Central. O sea, la LM en este caso se va a tener que desplazar hacia arriba, el punto final de equilibrio va a ser el punto C, o sea, lo que está haciendo el Banco Central es básicamente reducir la oferta de moneda porque está vendiendo dólares y los dólares son un ítem en su activo. Lo que ahora está haciendo es esto. Vende dólares y, como decía Tomás, vende dólares hasta que tenga dólares. Una vez que se acaban los dólares, se acabó. O sea, no tiene mucho más que hacer, ¿eh? Y ¿se ve? Entonces, lo que le quería decir es, ojo, no es que yo aquí, de nuevo, tenga un trabajo fácil como Banco Central. Tengo que saber en mi economía si estamos con movilidad alta, baja, qué tendencia el mercado tiene. Yo tengo que intervenir al tiro para que la tasa de cambio, repito, una vez más, aquí el objetivo fundamental es que la tasa de cambio quede siempre constante, siempre la misma. Lo que les decía, después, entonces, nosotros el jueves vamos a hacer preguntas, respuestas, dudas. Después de esto, quizá tomaremos un poco de tiempo para contestar a la pregunta un poquito más en detalle de Joaquín, o sea, del por qué algunos países tienen movilidad, tasa de cambio fija, y también lo que les decía, vamos a ver un poco este episodio de la historia económica chilena, que igual creo que es notable por lo que pasó, por lo cual es importante que ustedes sepan, como son muy jovencitos, no tienen ni memoria, ni probablemente, no sé ni si tampoco tienen memoria familiar, no sé si alguien le cuenta, porque probablemente sus papás también eran jóvenes, así que esto es lo que nos queda, pero después del control. Yo aquí paro, ¿ok? Esto material, o sea, yo con esto le voy a poner el temario con estas cosas. Estoy un poco atrasada, así que, o sea, si quieren alguna duda, pregunta, sin problema, si no, las saludo para que no se atrasen demasiado con sus otras cosas. Profe, Por mi parte, Sí. yo solo quiero saber desde qué materia entra el control del martes. Desde que básicamente todo lo que hemos visto, o sea, todo lo que hemos visto después del control número 1, que en el control número 1, si se acuerdan de economía abierta, había poco, había algo de definiciones, un poco de tasa de cambio, cosas de este tipo. Entonces, básicamente, después de esto, entonces yo le voy a poder preguntar cosas de movilidad, o sea, sistema de cambio flexible, movilidad de capitales perfecta e imperfecta. Le puedo preguntar de la balanza de pago, de todas las definiciones, o sea, todo lo que vimos después. Básicamente necesita que ustedes sepan la definición de tasa de cambio, esto es obvio, ¿no? Entonces, esto, no sé si se entiende. Sí se entiende. Ya, gracias. Pena. Joaquín, ¿alguien estaba diciendo algo antes? ¿O no? Que estamos ok. Yo tengo una duda, no sé. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la UIP y la BP? Porque lo Ninguna. busqué en internet. Sí, Ninguna, ¿cierto? Es lo mismo. Es lo mismo, simplemente la BP es su versión más... Ah, mira, lo teníamos ya escrito, sin que lo voy a reescribir de nuevo, un segundo. La BP es la versión más general. La BP es lo que me dice que la balanza de pago tiene que estar en equilibrio y esto tiene que pasar siempre. Ahora, entonces, si tú ves lo que les estoy poniendo en evidencia aquí es una expresión de la BP cuando te hago una hipótesis específica sobre la forma de la exportación en netas, ¿ok? Pero si quieren, escribimoslo más general aún. Entonces, la BP lo que me decía era que exportaciones netas, ¿verdad? Más flujos de capitales que dependen de esta diferencia, y lo escribí tan grande que no tengo espacio, todo esto tiene que ser igual a 0, ¿ok? Esto es lo que me dice la BP.
Cuando estoy con movilidad perfecta de capitales, ¿ok? Si te acuerdas, esto lo habíamos racionalizado diciendo, démosle una forma funcional específica, que es una constante K que multiplica esta distancia, esta diferencia entre la tasa de interés y la extranjera y la depreciación esperada, ¿ok? Este NX más. Cuando estoy en movilidad perfecta, me está diciendo que básicamente este K es enorme, va a tender a infinito. Me está diciendo por cualquier minúscula diferencia entre la tasa de interés y estrella más depreciación esperada, yo tengo enormes flujos de capitales. O sea, básicamente lo que me está diciendo es la situación de movilidad perfecta me da este resultado de la curva BP, por lo cual esta es la situación que hemos definido al principio de paridad descubierta de tasas de interés. Entonces, básicamente son la misma curva, si quieres, solo que la UIP es la BP en versión movilidad perfecta de capitales y normalmente se llama UIP porque esta condición, como hay un igual aquí, esta es una condición de arbitraje que es la Uncovered Interest Rate Parity, ¿ok? Pero esta está dentro, es un caso particular. Es la UIP plana, es una recta horizontal, es un caso particular que sería el caso de movilidad perfecta de capitales. Ahora sí me quedó claro, profe, que lo había buscado en algunos textos y no, como que no hablaban muy bien de la diferencia. Ya, sí, no, perfecto, estoy de acuerdo. Es que la mayoría de los textos que ustedes pueden encontrar, de hecho, esto es importante, le voy a poner como temario que tengan cuidado a usar la nota, un PDF que le subí, no, después se lo muestro, le pongo un anuncio. La mayoría de los textos se concentran solo sobre este caso, como movilidad perfecta. Está bien por entender una serie de mecanismos, pero como se dan cuenta, nos pierde un poco de riqueza del mundo real, por lo cual nosotros preferimos ver también la movilidad imperfecta, pero sí, probablemente te confunde también porque no creo que se usa mucho esto, Claro, pero es sí. como más básica. Sí, o sea, es como el caso súper extremo. Cuando estoy con Exacto. movilidad perfecta, bien, pero en realidad nosotros estamos en el mundo real más cercano de una inmovilidad imperfecta que perfecta. Solo esto. Ok, profe, quedó claro, muchas gracias. Perfecto, súper. Que tenga buena semana. Igualmente, ustedes igualmente. Eso entonces, los saludo, nos vemos el jueves. Lleguen con preguntas, ojalá, para Ah, profe, que esté resolverlas. bien. Chao, profe, que Chao, esté bien. chao, chao.